Espero que estén todos muy bien. Nos encontramos ya en nuestra séptima clase, la cuarta que tenemos que hacer así vía online. Y esta clase va a funcionar como una especie de cierre a esta primera parte de la materia que tiene que ver con el nuevo escenario político que tenemos a nivel internacional después de la Guerra Fría. ¿Ya? En esta clase hay dos elementos que son muy importantes. El primero es que más que hablar sobre historia, vamos a hablar sobre teoría. Y en este caso me dio un poco de gusto tener que retomar algunos temas que yo había estudiado en la universidad. Bueno, si alguno no sabe, además de la licenciatura en historia, tengo la de ciencia política, mención en ciencia política, y en la universidad tuve un ramo que se llamó Relaciones Internacionales. Y la verdad nunca lo había tenido que ocupar hasta ahora esta clase. Así que espero poder estar a la altura con el resumen de algunas teorías que le hice. Y por otro lado, también quiero que sea una clase un poco más práctica, así que no va a ser tan larga en cuanto a contenido, porque quiero que hagan una breve actividad y que la posteen por favor como respuesta al correo que yo les voy a enviar. A propósito, aprovecho de recordarles que tengo el canal de YouTube donde subo ahora estas mismas clases en formato video, para que aquellos que tenían problemas con la reproducción del audio ahora ya no los tengan. Continuamos en la siguiente lámina. Lo primero que quiero que hagamos es que partamos con una lectura. Obviamente no podemos estudiar historia o relaciones internacionales sin hacer este ejercicio constante de leer fuentes escritas. Así que les pido que por favor revisen estos documentos de Manacía y de Hernández y también de Esther Barbé. En general hablan acerca de cómo podemos categorizar los conflictos internacionales. Quiero que los revisen por favor y a partir de lo que nos comentan estos autores, en la siguiente parte de la presentación les voy a hacer una descripción acerca de esta tipología de contenidos. En los textos ustedes van a encontrar un detalle mucho mayor y algunos ejemplos que les pueden servir, así que no se lo salten. Em, Quizás pueda estar como muy poco HD la resolución como para que lo lean en esta presentación, así que en el correo que les voy a enviar les voy a adjuntar el Word donde ustedes lo pueden leer como documento. Y también ahí mismo va a ir la actividad para que puedan copiar el cuadrito. Y bueno, esperando que hayan hecho esas lecturas, pasamos ahora a la categorización de los conflictos internacionales según los autores que leímos recién. Tal como dice la lámina, existen muchas tipologías de categorización de los conflictos internacionales. Sin embargo, vamos a utilizar las que nos comentaban los autores, ¿ya? Partamos. Entonces, la primera de ellas corresponde a los conflictos internacionales bilaterales. Y si se fijan, es muy semejante a la segunda, los conflictos internacionales multilaterales. Hablemos de los elementos que tienen en común estos dos primeros tipos, ¿ya? Lo primero que los caracteriza es que se refieren únicamente a los estados o los países. Solamente hablamos de ellos como actores involucrados. Cuando hablamos de conflictos internacionales bilaterales, como dice su nombre, están involucrados dos lados, dos laterales lados. En este caso lo podemos sintetizar como el conflicto entre dos países. Por ejemplo, la guerra ruso-japonesa, que involucra a dos países, Rusia y Japón. En cambio, en los conflictos internacionales multilaterales podemos encontrar un conflicto en el cual intervienen más de dos países. Por eso se llaman multilaterales. Los ejemplos más clásicos y más evidentes corresponden a las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque no tienen que tener necesariamente el carácter de mundial. Pueden ser algunos conflictos que involucran a tres o más países. No es necesario que tengan esa categoría tan grandilocuente. El tercer tipo de conflictos corresponden a los conflictos transnacionales y estos son un tanto diferentes, ¿ya? En ese sentido, los conflictos transnacionales involucran no solamente a los estados, sino que también involucran a otras organizaciones que pueden venir desde el mundo económico o pueden venir desde el mundo social. Un ejemplo que les puedo presentar para graficarlo es la actual guerra de Siria, donde efectivamente intervienen los estados, Siria propiamente tal, Estados Unidos, pero también han intervenido otro tipo de organizaciones que no son estados. El principal es la organización terrorista ISIS, que no es un estado,
Por lo tanto, no es un conflicto que involucra netamente a países, sino que involucra a otros actores. Incluso podemos añadir otra organización mundial que es la ONU, que también ha tenido una participación activa, no en el conflicto, sino que mediando en este conflicto. Así que los conflictos transnacionales, como dice su nombre, son trans, es decir, trascienden a la idea de naciones o de estados. El siguiente tipo corresponde a los conflictos jurídicos, que son aquellos que se producen debido a un desacuerdo en cuanto a la interpretación de alguna norma jurídica internacional, que tiene que ver con temas de derecho. Un ejemplo clásico y muy cercano para nosotros han sido los conflictos que ha tenido que enfrentar Chile con sus países vecinos. En este caso, Bolivia, con el conflicto por el uso de aguas del río Silala, donde existía un desacuerdo respecto de quién debía ser beneficiario de este río. Y también el conflicto que tuvimos con Perú en el Tribunal de la Haya respecto de cómo era la delimitación marítima que quedaba luego del Tratado de Ancón. Em, Eso terminó claramente con una delimitación nueva por parte de los tribunales internacionales y representa el mejor ejemplo de cómo los conflictos también se pueden dar en materia jurídica. La siguiente categoría corresponde a los conflictos políticos, ¿ya? Y la mayoría de los conflictos caen en esta categoría, puesto que involucra no solamente a aquellos que tienen una índole política, sino que también enfrentan a aquellos países que se enfrentan por temáticas ya sea económicas, por temáticas culturales, etcétera. Lo importante de estos conflictos políticos es que son una especie de contraposición a los conflictos jurídicos. Los conflictos jurídicos se pueden resolver en tribunales internacionales, porque tienen que ver con una interpretación diferente de las normas jurídicas. En cambio, los conflictos políticos no se pueden solucionar a través de tribunales internacionales, sino que deben solucionarse a través de otras dos vías. La principal, y la que debería funcionar en todos los casos, es la diplomacia, es decir, el diálogo. Sin embargo, los conflictos políticos, cuando no se pueden resolver a través del diálogo o la diplomacia, terminan generalmente resolviéndose a través de conflictos armados o la guerra, ¿ya? Así que conflicto jurídico y conflicto político tienden a ser diferentes y opuestos. Las siguientes categorías son las últimas y corresponden a los conflictos por escasez. Los conflictos por escasez pueden ser por escasez de algún tipo de recurso o el enfrentamiento por algún territorio. En este caso podríamos mencionar un ejemplo también muy cercano, quizás no tan reciente, de hecho es del siglo XIX, que es la Guerra del Pacífico o más conocida como la Guerra del Salitre, que tiene estos dos componentes. La lucha por el control de un recurso, que en este caso es el salitre, y también la lucha por el control de un territorio determinado, que eran las provincias de Tarapacá y Antofagasta, ricas en ese mineral. Y finalmente tenemos los conflictos por incompatibilidad identitaria. Tal como lo dice su nombre, son conflictos que surgen debido a las desavenencias de su propia población, ya que las diferencias culturales no les permiten convivir pacíficamente dentro de un mismo estado. El principal ejemplo que podemos encontrar y que revisamos en una de las clases anteriores corresponde a la guerra de la ex Yugoslavia, que debido a las diferencias étnicas que existían al interior de este extinto ya país, la hizo entrar en una espiral de conflictos donde se produce la independencia de algunos países y en algunos casos también el desarrollo de proyectos nacionalistas que terminan con limpiezas étnicas o incluso conflictos que aún no se resuelven, como la independencia de algunas provincias, como en este caso Kosovo. Continuando con esta clase, vamos a hacer una revisión de las teorías que explican las relaciones internacionales. Como les decía al principio del video, vamos a acercarnos a esta área de las ciencias sociales, de la ciencia política en particular, que nos sirve para realizar esta explicación. Em, de ninguna manera, quiero hacer una aclaración antes, estas teorías son todas las que explican el funcionamiento de las relaciones internacionales, hay muchas otras, y también están explicadas en esta presentación de manera muy sencilla con fines didácticos, por lo tanto son una simplificación. Estas teorías son mucho más complejas en realidad y las vamos a sintetizar
para poder explicársela a ustedes de manera mucho más práctica. Habiendo hecho esta aclaración, comencemos. El primer punto de vista que sirve para explicar las relaciones internacionales es la mirada realista o realismo. De hecho, es la mirada más antigua que existe acerca de las relaciones internacionales. Podemos encontrar sus orígenes en la antigua China, en el siglo VI a.C., con un general del ejército que se llamaba Sun Tzu, un general chino que explicaba la importancia que tenía la guerra, el espionaje y el desarrollo armamentístico como algo vital para el desarrollo de los estados, en este caso de la antigua China. Más allá de lo que decía este señor Sun Tzu, lo importante del realismo es que explica las relaciones internacionales únicamente basados entre la relación de los distintos estados. Para el realismo, las relaciones internacionales se mueven como relaciones entre los distintos países. No es más que eso. Los únicos actores involucrados son los países. En la actualidad sabemos que no es tan así, sino que la realidad es más compleja e involucra a muchos más actores, pero la mirada realista lo hacía de esa manera. ¿Cuál es la relación que quería establecer el realismo? El realismo tenía una mirada negativa de cómo eran las relaciones internacionales, puesto que consideraba que los estados buscaban la supervivencia del más fuerte. Es decir, cada estado buscaba conseguir su propio bienestar a costa de la debilidad del otro. Por lo tanto, siempre la realidad internacional era una constante lucha por la demostración de poder y por el control de ese poder. Incluso se había que pasar por sobre las otras naciones. En ese sentido, las relaciones se van a producir a partir de dos mecanismos, que son la diplomacia, es decir, la formación de alianzas y estrategias para conseguir los objetivos que hagan perdurar a mi propio Estado, y por supuesto la guerra, que sería el mecanismo más frecuente y de mayor interés por parte de esta mirada teórica, el realismo. La guerra claramente es el mejor ejemplo de cómo los más fuertes se superponen sobre los otros. Otro pensador muy importante dentro de esta mirada es el señor Nicolás Maquiavelo, que probablemente quizás no lo recuerden porque lo vieron en octavo en la unidad de Edad Moderna, pero Nicolás Maquiavelo hacía toda una explicación acerca de cómo él tenía un libro que se llamaba El Príncipe, y en ese libro explicaba cómo este príncipe o gobernante tenía que comportarse frente a su pueblo y frente a las demás naciones. Él tenía una mirada amoral de la realidad y bastante práctica. Decía que el gobernante no tenía que guiarse por directrices morales, sino que tenía que hacer todo lo que fuera necesario para lograr mantenerse en el poder y para lograr mantener a su estado, a su nación o a su reino como líder frente a las demás naciones. Incluso si el gobernante tenía que mentir para poder conseguir eso, está bien, que mienta. Si el gobernante tenía que deshacerse de sus enemigos, perfecto, que se deshiciera de ellos. La mirada de Nicolás Maquiavelo es una mirada tremendamente muy poco cercana a lo ético. Es una mirada más bien práctica. Aunque no lo dijo nunca, una de sus ideas que se desprende más conocida es la premisa de el fin justifica los medios. Es decir, no importa lo que hagamos, si con eso logramos que mantenemos el poder y mantenemos el poder de nuestro país, es válido, aunque sea éticamente reprochable. Esa es la mirada realista. Ahora, con la segunda mirada tenemos el liberalismo, que surge luego de la Primera Guerra Mundial y donde todo el mundo se da cuenta de que en realidad tener esta mirada realista tan terrible de las relaciones internacionales no debiese ser, puesto que trae mucho sufrimiento. El liberalismo, por lo tanto, propone una mirada mucho más positiva de la realidad, donde promueve la idea de que los estados puedan convivir entre sí, que puedan conseguir sus objetivos, pero que no sea a través de atropellarse los unos a los otros, sino que a través de la cooperación se pueda conseguir el progreso social y material de las naciones. Esta mirada nace con los 14 puntos de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que propone la idea de la creación de la Sociedad de Naciones, un organismo internacional encargado de promover la paz mundial, que no resulta porque desencadena la Segunda Guerra Mundial, pero por lo menos le vamos a destacar sus buenas intenciones.
Otra idea importante además dentro del liberalismo es que nos dice que no solamente involucra a los estados, sino que también existen otros actores que pueden participar de las relaciones internacionales. Tenemos por un lado a las organizaciones internacionales, si bien no existía cuando se formuló esta teoría, pero funciona muy bien, la ONU sería un organismo internacional, y las entidades privadas. El neoliberalismo, que sería una mirada más reciente, promueve también la participación de los privados, en este caso las empresas transnacionales. Eso sería en el segundo punto. Luego tenemos una tercera mirada acerca de las relaciones internacionales, que es el estructuralismo, y que nace desde la mirada de Carlos Marx, Max Weber y una serie de otros economistas y sociólogos que ven las relaciones internacionales marcadas por la estructura. ¿Qué quiere decir eso? Que los principales actores dentro de las relaciones internacionales no son tan importantes, sino que lo realmente relevante es la estructura de las relaciones. Y la estructura está dada por el modelo capitalista. Este modelo que hace que algunos tengan más que otros. Algunos poseen los recursos y otros no lo tienen. Por lo tanto, es una mirada que también se destaca por lo negativo del análisis de la realidad. En ese sentido, el estructuralismo nos dice que las relaciones internacionales se producen por la dependencia material. Hay un autor que se llama Immanuel Wallerstein que nos habla acerca de cómo los países están categorizados entre aquellos que pertenecen al centro, es decir, no es que estén ubicados al centro del mundo, no es una mirada geográfica, es una mirada económica. Cuando dice que estos países se ubican al centro, dicen que están en el centro de la productividad, es decir, son países que producen bienes industrializados. Mientras que existen otro tipo de países que son los países de la periferia, que serían lo opuesto, son países que producen materias primas. Por lo tanto, estas dos categorizaciones, países del centro industrializados y países de la periferia no industrializados, productores de materia prima, genera relaciones de dependencia, donde los países industrializados se aprovechan de las materias primas de los países menos industrializados y por lo tanto se genera una relación de desigualdad que está avalada por la estructura o por el modelo capitalista. Por lo tanto, es una mirada más bien un tanto triste de la realidad. Y finalmente tenemos la cuarta explicación que sería la mirada constructivista, que yo se la adelantaba en una de las clases anteriores. Nos dice el constructivismo que en realidad no basta explicar las relaciones internacionales con la relación entre los países o entre los estados o entre las organizaciones internacionales, sino que los actores son múltiples y pueden venir desde distintos ámbitos. Pueden ser las empresas, las organizaciones internacionales, los grupos culturales como las iglesias, los grupos étnicos, las corrientes ideológicas, los partidos políticos, por ejemplo en la actualidad el movimiento feminista, el movimiento por lo que se produce en el sur de nuestro país con el pueblo mapuche, las reivindicaciones indigenistas, las ideas, existen múltiples actores y cada uno con sus intereses distintos. No solamente existe el interés de los estados por permanecer y ser más poderosos, sino que también hay intereses particulares que hay que considerar y que son mucho más complejos. La red desde la mirada constructivista es mucho más compleja e involucra muchos más actores. La mirada que tiene de la realidad es más bien neutral, porque como los intereses son distintos, no existe una mirada totalmente negativa o totalmente positiva. Cada actor tiene sus propios intereses y la idea de la mirada constructivista es que únicamente a través del diálogo es posible conciliar esta diversidad de intereses que existen entre los actores. Y esa es una de las miradas más recientes y claramente la que más se ajusta hoy día a lo que esperamos que sean las relaciones internacionales. Ese sería el resumen. Pueden incluso copiar el cuadrito, pero claramente el cuadrito no sintetiza todo lo que le expliqué. Así que por favor compleméntelo con apuntes. Muy bien, como les dije, el tema de la materia no era tan largo, pero sí quiero que ocupen el tiempo en desarrollar una actividad. Bien, la actividad consiste en lo siguiente. Ustedes van a escoger un conflicto internacional de la actualidad. Puede ser perfectamente uno de los que vimos en la clase anterior, tienen los videos de referencia, o bien, como ustedes elijan, pueden elegir otro
que conozcan, que les interese, pueden buscar algún video de apoyo en YouTube para tener más detalle al respecto, como ustedes lo prefieran. Lo importante es que hagamos el siguiente ejercicio, que a través del análisis podamos sintetizar aquellos aspectos más relevantes de este conflicto y que podamos identificar a los actores involucrados en este conflicto con sus respectivos intereses, que podamos identificar el periodo histórico en el que ocurrió, las posibles causas de este conflicto, qué situación es lo que genera la disputa en este conflicto, cómo han actuado los organismos internacionales, particularmente la ONU, si ha actuado o no, o si alguna ONG ha intervenido en este conflicto, qué efectos son visibles en la actualidad, a lo mejor si terminó hace algún tiempo, si es que tiene algunos efectos actuales o si todavía está ocurriendo, cuáles son los efectos que está generando todavía y a qué tipo de conflicto corresponde. ¿Ya? Miren la lámina de la tipología de los conflictos y lo categorizan ahí. Completan el cuadrito. Este cuadrito también está en el Word que yo les voy a enviar donde aparecen los documentos. Lo pueden completar ahí y después lo postean como respuesta a este mismo mail donde yo les envío el material. Espero que lo puedan compartir, ¿ya? Desarrollenlo y como recomendación, por favor, no se demoren tanto. Elijan uno rápidamente, investiguenlo también rápidamente. La idea es que lo puedan desarrollar como si estuviéramos en la clase. No se demoren más del tiempo que deberíamos gastar en una clase normal. De repente, no teniendo el timbre y estando en su casa, quizás se demoren revisando videos y escogiendo. No, háganlo más bien rápido, como si estuviéramos en la clase. Y ya finalizamos la clase, ¿ya? Lo único que vamos a hacer es un resumen de las actividades que deberían estar apuntadas en sus cuadernos y que les voy a pedir también que contesten en el mail, ¿ya? Lee los documentos explicativos sobre la categorización del conflicto internacional. Apunten la idea principal de cada uno de los autores que revisamos. Completa el cuadro de la actividad, lo pueden hacer en el cuaderno también, aunque me basta con que lo posteen. Y lo último es eso mismo, que puedan compartir el cuadrito de análisis que ustedes hicieron y la idea es que lo contesten en el mail. ¿Por qué quiero que lo contesten así y no me lo manden en un Word? No quiero que me lo manden en un correo aparte, no, sino que respondan a este mismo mail para que así todos los del curso puedan ver sus respuestas. No para que se copien, lógicamente, sino que para que podamos compartir el conocimiento y creo siempre que compartir las miradas diferentes del profesor, no solamente, sino que también de los propios compañeros enriquece mi aprendizaje, siempre y cuando no lo use para copiar, sino que para enriquecer lo que yo voy aprendiendo. Espero que sigan estando muy bien, que sigan estando vivos y nos vemos ya la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana en lo posible encerrados en sus hogares.